Bueno, nos encontramos nuevamente por este medio, chicos. Espero que se encuentren bien. Para terminar la temática que comenzamos la clase pasada sobre la autoridad pedagógica y la profesionalización docente, vamos a tomar el texto de Emilio Tenti, que habla de algunas consideraciones desde el lugar de la sociología. Entonces va a hablar él de tres dimensiones: los cambios sociales, las nuevas condiciones de trabajo y cuál es la perspectiva futura. Para esto se habla de la masificación de la escolaridad, un gran cambio social que hemos asistido en los últimos años para comprobar, digamos, que en la escuela se están incorporando alumnos de distintos estratos sociales, y esto, digamos, va complejizando la tarea, interpela al docente. El docente sigue intentando una educación inclusiva, bueno, pero hay, digamos, en esta relación de diferentes estratos, esto complejiza la tarea, ¿no? Por otro lado, hay como un desacuerdo entre los contenidos escolares, el saber del docente y los saberes de los alumnos. Entonces el docente tiene que lidiar con esto, digamos, intentando tener en cuenta los intereses, los saberes de los alumnos, tener en cuenta los diseños curriculares. Ustedes están trabajando con el diseño curricular jurisdiccional, y por otro lado, digamos, los saberes con que el docente se ha ido formando. Ese problema tal vez no lo tengan mucho ustedes, porque ustedes están muy bien actualizados respecto de los contenidos escolares y respecto de lo que está pasando en las escuelas. Pero de todas maneras, digamos, hay que establecer una relación, digamos, y hay que dedicarle un tiempo a que esta relación sea fructífera. Por otro lado, digamos, hay un desajuste entre el conocimiento y las competencias del docente y los problemas que ocurren en el aula, ¿no? Ustedes están conociendo los problemas que aparecen en el aula, los chicos que no son acompañados por sus padres en la tarea del aprendizaje, chicos que muchas veces viven solos, chicos que a veces no cuentan con los elementos necesarios. Bueno, el docente va prestando atención a cada uno de sus alumnos para ver qué está pasando y cuál es la problemática de su alumnado. Por otro lado, digamos, hay condiciones de aprendizaje que no son muy favorables a los chicos, ¿está bien? Pero, digamos, el docente intenta que en su aula todos los chicos vayan aprendiendo a su ritmo, con las propias cualidades de cada uno, pero aún así, digamos, a veces la tarea se dificulta un poco, ¿no? Y por otro lado, digamos, son los mandatos sociales, ¿no? Esto de contener al alumno, hacer lo que se sienta como un individuo más en la escuela, darle su lugar de pertenencia, ayudar a construir la subjetividad, retener, ¿está bien? Esta escucha grande que se debe convertir el docente, ¿no? Y por otro lado, enseñar. Y con todo eso, a veces, digamos, las condiciones no son las más óptimas. Pero bueno, es un desafío, digamos, que va aceptando el docente y día a día lo va sorteando, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa pasa? Dice, la escuela es vista como una isla. Muchas veces el común de la sociedad interpreta que a veces la escuela no brinda los conocimientos necesarios, o no brinda las actitudes o las competencias, como quieran llamarle. Pero, digamos, esto es una visión desde lo social, ¿no? Pero nosotros sabemos, y ustedes están conociendo la realidad, que a veces no es tan isla la escuela. Allí se convierte como una gran caja de resonancia de lo que ocurre en la sociedad, que esto tiene que ver con el segundo punto. Ahí cuando dice que se percibe una crisis moral, hay violencia, hay desinterés, entonces el docente, digamos, se ve obligado a desarrollar otros roles, ¿no? Los roles psicológicos, asistentes sociales, ¿no? A veces la segunda mamá, el segundo papá, ¿está bien? La capacidad de escucha, bueno. Y por otro lado, digamos, el debilitamiento institucional, ¿no? Que a veces pierde credibilidad la escuela,
los docentes y deben seguir trabajando, digamos, para afirmar que esto que venimos trabajando nosotros, la autoridad pedagógica ante los alumnos y ante la familia. Esa es una construcción social, como están viendo ustedes, que debe ser resignificada día a día, ¿no? Entonces dice, la actividad docente exige más tiempo y más competencias profesionales y técnicas. Por otro lado, requiere un compromiso personal, emocional, ustedes habrán escuchado por ahí, hemos hablado en las aulas, cuántos de nosotros nos llevamos los problemas a la casa, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones van comprometiendo de manera más íntegra al docente, ¿no? Recuerden cuando veíamos las dimensiones de Cecilia Fierro, cuando hablaba de la competencia personal, ¿no? Que la docencia es una tarea humana, ¿no? Y el docente se implica en toda su dimensión, ¿no? Y después dice, hay una oposición entre la lógica escolar y la lógica popular, ¿no? La lógica popular, por ahí requiere o se exige, digamos, desde afuera, como que la escuela cambie su modalidad, que la escuela haga otras cosas, pero cuando la escuela se anima, digamos, a hacer otras cosas, por ahí la sociedad reclama la disciplina, reclama que la escuela debe seguir enseñando cosas que en la casa no se enseñan. Bueno, entonces hay como una pequeña contradicción, ¿no? Y este es un buen desafío, ustedes que se están formando, digamos, cómo van a lidiar con estos desafíos, ¿no? Entre lo que reclama la lógica popular y lo que va reclamando la escuela, ¿no? Por otro lado, digamos, hay que hacer una mediación entre el saber de la escuela y el saber del alumno, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con lo que hablamos anteriormente. Dice, y el dilema se resuelve con respeto por la complejidad, ¿está bien? La complejidad no es solamente un discurso vacío de contenido, sino que la complejidad debe ser analizada o debe ser enfocada, digamos, en todas sus dimensiones para ver cómo es esto que hay que comenzar a relacionar las demandas sociales, las demandas escolares, los contenidos, el interés de los chicos, bueno, y por ahí se va pasando la complejidad. Entonces dice, aumentar la relación, la relación y el saber pedagógico, que no consiste en una mera aplicación, sino que hay que ser más creativo, ¿está bien? Hay que buscar otras alternativas, hay que seguir investigando, ¿está bien? Ustedes, los docentes con experiencia, y ustedes también, ya tienen un capital cultural que hay que ponerlo en juego, digamos, a la hora de diseñar una propuesta didáctica, ¿no? Entonces, sería interesante, digamos, comenzar a pensar de ese lado. Un gran desafío que está apareciendo ahora por estos días es, por ejemplo, digamos, cómo pongo en juego yo el capital cultural como docente para empezar la conmemoración de la Semana de Mayo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparecen estas cuestiones de las poesías, el conocimiento musical, la responsabilidad ciudadana, bueno, por ese lado, digamos, puede aparecer una pequeña solución a todo este contexto en el que estamos viviendo. Dice después, hay un cambio de relación entre las generaciones, ¿está bien? Antes, digamos, lo que decía la maestra era palabra santa, lo que decían los padres era palabra santa, es decir, había como una alianza, entre el docente y la familia, ¿no? Esa alianza se ha roto, ¿está? Y ahora, digamos, aparecen, se ve, digamos, la autoridad del maestro se ve cuestionada desde algún lugar, entonces dice que los jóvenes se consideran como sujeto de derecho, me parece muy bien, todos tienen sus derechos, ¿está bien? Se busca educar en un ambiente democrático, se busca formar a un alumno democrático y en ese sentido, digamos, no es que la cuestión de la libre expresión y la democracia se enseñan, sino que directamente se practican en el aula, ¿no? Entonces dice, hay que interpretar las culturas juveniles, que siempre se alejan de los cánones adultos, me parece obvio, ¿no? Por una cuestión generacional, pero bueno, entonces
en ese sentido dice, la familia y los padres se encargan de controlar al docente, porque el docente hace lo que hace, y a veces eso desdibuja la tarea del docente, que antes estaba muy bien identificada y desde el sistema tradicional, ¿no? Entonces hoy el docente tiene que hacer otras cosas para seguir construyendo esa autoridad pedagógica de la que hablamos. Aparece la inclusión de las nuevas tecnologías que están en la vida cotidiana, ¿está bien? Y dice, y los que aparentemente no están en contacto con ellas, bueno, aparecen como excluidos, ¿no? Entonces aparece este debate que por ahí la familia no tiene que comer, pero de pronto tienen un gran celular, bueno, pero el hecho de la tenencia de un dispositivo, digamos, tiene que ver con la pertenencia, ¿no? Yo pertenezco a esta sociedad, a este mundo actual, y bueno, y es lícito y válido, digamos, que tengan algunos aparatos tecnológicos, ¿no? Porque también, digamos, a veces las condiciones de insuficiencia económica y todo eso, no es necesaria, no pasa por tener o no tener un dispositivo tecnológico, ¿está bien? Y aparece la inclusión de las TIC como un nuevo desafío en la identidad docente. Entonces, pensando en la situación actual en la que estamos viviendo de aislamiento, donde la acción pedagógica se ve atravesada en todos sus niveles por la virtualidad, y esto desafía la labor docente, ¿no? Entonces, las tecnologías en este sentido dejaron de ser un capítulo más en la formación y se trata de aprovechar al máximo las potencialidades que éstas ofrecen, y ustedes lo están haciendo ahora en este momento, ¿no? Bueno, y también vamos a hablar de las nuevas condiciones de trabajo. La burocracia y la docencia, dice, una cuasi profesión. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? La burocracia tiene que ver con toda, ¿se acuerdan cuando veíamos lo de Achille, que decía esta red burocrática que entorpece la tarea pedagógica? ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, con esto tiene que ver, ¿no? Y que va dibujando un poco la profesión docente, ¿no? Entonces por eso es una cuasi profesión. Bueno, nosotros seguimos abogando por la profesión, ¿está? Sin el prefijo cuasi. Entonces dice, y el maestro era un funcionario que se ubicaba en una escala jerárquica y un sistema centralizado. Hoy se ha dibujado un poquito, tiene mucho más tareas de administrativa, ¿está bien? Entonces, ¿y esto qué ha pasado, digamos? Esto se debe a la expansión del sistema educativo, ¿no? Cuando hablamos de lo tradicional, recuerden en primer año un sistema educativo chico que dependía de un solo ministerio. Bueno, hoy el sistema es más abierto, las provincias manejan sus propios sistemas educativos, ¿está bien? Por este sistema federal del país en que vivimos. Entonces, bueno, la ampliación del sistema, esto hace que el sistema sea más heterogéneo, ¿está? Y al ser más heterogéneo, pensemos en la cantidad de modalidades que hay: docentes en contexto de encierro, docentes rurales, escuelas de tercera, escuelas de primera, personal de PU. Bueno, entonces esto produce una heterogeneidad, digamos, que afecta a la identidad, ¿no? La identidad tiene que ver con una sola cosa, un cuerpo homogéneo, cosa que antes estaba muy bien identificada y en la actualidad ya no. Entonces dice la organización burocrática, que tiene que ver con la organización posmoderna, dice que hay una desaparición de fronteras, ¿no? Por esta cuestión de la aldea global, ustedes lo habrán escuchado, la crisis del Estado-Nación, ¿está? Y de otras instituciones, la crisis de la Iglesia, ¿no? Es como que se han desdibujado, digamos, pensemos en las instituciones más destacadas en la Edad Moderna: la Iglesia, el Estado y la familia. ¿Está bien? Bueno, y podemos añadir la escuela. Esas instituciones se han desdibujado un poco, ¿no? Han cambiado el modo de producción, y esto cambia y tiene su repercusión en la escuela, tiene su repercusión en el individuo, ¿no? Ya no hay esta cosa compartida, sino que hay una identidad más individual, ¿está bien? Y en la escuela se trabaja mucho más también por la autonomía, ayudar al que el chico tome sus propias decisiones, ¿está bien? Aparecen
las sociedades de control que reemplazan a las sociedades disciplinarias tradicionales, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto de que de pronto me llaman de un banco por mi nombre, mi apellido, sin yo haber tenido contacto de un banco o de una empresa X, la que sea? Esto habla mucho de la sociedad de control, ¿no? Es decir, que cualquiera puede saber de nosotros simplemente googleando el nombre y todo eso. Bueno, esto ha desdibujado, digamos, la construcción del sujeto actual, ¿no? Y por ende al docente, ¿no? Entonces dice, ¿qué se prioriza? Se prioriza el trabajo en equipo, se prioriza el trabajo por proyectos, se prioriza ambientes más flexibles, ¿está? Piensen ustedes que han venido aprendiendo una cuestión muy básica como es la planificación flexible, ¿no? Porque surgen los imprevistos. Bueno, esto trasladado a nivel social es algo parecido, ¿no? Entonces, y cada uno se va incorporando en función de las competencias que tiene. Recuerden, vuelvo otra vez cuando hablamos en primer año, digamos, las capacidades de cada uno, ¿está? Entonces, esto es importante para que uno sepa, digamos, las competencias que más puede desarrollar, para que en función de eso es un autoconocerse, construir su identidad como docente, como futuros docentes, y puedan ahí, digamos, empezar a diseñar sus clases, a posicionarse dentro de una institución, ¿está? Yo hablo de mi caso particular, a mí nunca me invitarían, por más buen docente que sea, nunca me invitarían a hacer una cartelera porque soy un desastre dibujando, ¿está? Bueno, es decir, cada uno tiene sus competencias. Y los niños también lo hacen, ¿no? El niño puede ser muy bueno en matemática y a lo mejor no tan bueno en sociales. Bueno, entonces cada uno debe ir identificando sus propias competencias y ustedes les ayudarán a sus alumnos, ¿no? Fíjense que hay como, en esto que voy contando, digamos, hay como una doble mirada, ¿no? Cómo se van construyendo ustedes como profesionales de la educación, cómo van construyendo ustedes su propia autoridad pedagógica, pero también, digamos, qué pasa cuando ustedes estén en el aula y qué cosas les van a ayudar a construir a sus alumnos, ¿no? Bueno, después el tiempo de vida se confunde con el tiempo de producción, volvemos a esto que decíamos de Fierro, ¿no? Que la docencia involucra a la persona en su totalidad, y después hay una nueva concepción de espacio y tiempo, ¿está? Bueno, y después, digamos, ustedes están en esa lucha de la definición del contenido de la profesionalización docente, ¿no? Ustedes que se están haciendo sus primeras herramientas en la construcción del rol, bueno, esto es importante que lo vayan teniendo en cuenta, ¿no? Dice, la actividad se vuelve más compleja y con menos prestigio, ¿está? Esto que hablábamos, vuelta otra vez a primer año, cualquiera habla de educación, ¿no? Bueno, pero el docente, digamos, debe teorizar, debe ganarse, digamos, ese lugar como profesional de la educación. Y después dice que hay una diferencia entre lo ideal y lo real, ¿no? Y el trabajo docente debe ser cada vez más contextualizado, el que ejecuta y usa sus competencias y cualidades personales, con interés, con pasión, con voluntad. Es decir, cada uno, digamos, le va poniendo lo mejor de sí. Ahí aparecen estas cuestiones, ¿no? De la convicción, de la voluntad, la creatividad, ¿no? Y es ahí donde el docente cobra, digamos, un verdadero protagonismo, y ahí vuelve a recuperar esto que aparentemente se tiene cada vez menos, que es el prestigio, ¿no? Entonces, uno cómo prestigia su labor, ¿no? Bueno, poniendo esto, ¿no? Interés, pasión, voluntad, por ese lado pasa la cuestión. Y dice, los docentes cumplen su tarea en un marco normativo, ¿no? Se debe preocupar por el que aprende, respetar su identidad, la autonomía, ¿está? Busca buenos rendimientos, y dice, y hay una contradicción entre el funcionario y el sujeto actual. Bueno, el funcionario es desde el Estado, digamos, el docente se lo ve como un funcionario, como un empleado, ¿está bien? Pero, digamos, el docente también es un sujeto que actúa en un determinado escenario, en un determinado contexto, con un marco normativo, ¿está bien?
Entonces hay que tener en cuenta eso. Y aparecen, dice, dos tipos de racionalidad laboral. Una que es la tecnológica, la racionalidad instrumental, ¿está bien? Es decir, todo este saber que ustedes saben, que ustedes tienen, que es la matemática, la lengua, sociales, ¿está bien? Eso es algo bien propio de ustedes. Y por otro lado, aparecen las cuestiones morales, aparecen las cuestiones éticas y políticas. Ahí nos vamos a remitir directamente a lo que habla Paulo Freire, que ustedes lo tienen bien sabido y leído, ¿está bien? Y por otro lado, digamos, aparece esta idea de profesionalización, de independencia, donde son capaces de diagnosticar, de definir estrategias para buscar un determinado resultado. Y bueno, ¿y cuál es la perspectiva en esto, digamos? Dice que hay una tensión entre un modelo Magname, ¿está bien? Que hace todo buscando la eficiencia, ¿está bien? De saber posicionarse y todo esto. Un modelo republicano, ¿está? El docente Emilio Tenti habla mucho del docente republicano y el docente democrático, ¿está bien? Y por otro lado, la racionalidad técnica e instrumental y el sentido que tiene la labor docente, ¿no? ¿Qué sentido tiene para los otros? ¿Qué sentido tiene para mí? ¿Está bien? Y dice, la identidad docente se argumenta en el saber. Recuerden ustedes que hablábamos de al docente los alumnos le pueden perdonar muchas cosas, lo que no le pueden perdonar es que no sepa. ¿Está? Cuando hablábamos en primer año, ¿qué da el docente? Da clase. Uno no puede dar algo que no tenga. Bueno, la formación y la especificidad. ¿Está bien? Que ustedes muy bien lo están haciendo en estas épocas formándose. Dice, y la identidad social se ubica en los modos de relación, ¿está? Que es un servicio, ¿está? Algunos lo pueden tomar como un servicio a la comunidad, digamos, con un valor, con un alto valor, la educación, ¿está? Fíjense que los gobernantes hoy hablan de los servicios de educación, los servicios de salud, ¿no? Pero lo miran desde el lugar del gobernante, ¿está bien? Nosotros lo vemos más que como un servicio, un trabajo, una entrega, ¿está bien? Y después, la mediación, ¿está? El docente está mediando entre la sociedad y la escuela, entre el conocimiento de los alumnos y el conocimiento de la escuela. Bueno, y después él habla de un etos social. El etos social tiene que ver con un modelo o con una identidad abierta a nuevas identidades, a planificar en equipo, abierto a una nueva formación, ¿está? Por ese lado lo está pensando el etos social, ¿no? Un docente más comprensivo, más que tiene ese tiempo de espera de que el otro aprenda, y no tan tradicional, tan rígido. Dice, los trabajos que se realizan de persona a persona exigen técnicas, compromisos, respeto por el otro, cuidado por el otro, ¿está bien? Y esto puede verse como una vocación, ¿está bien? Que es un elemento no racional para definir una nueva profesionalización docente. La profesión docente está cuestionada, está analizada, ¿está bien? No tanto por la formación, sino por el control sobre el desarrollo del oficio, ¿está bien? Es decir, no del lugar de la formación, sino por el resto, digamos, de la sociedad que ve a este oficio, digamos, cómo el docente trabaja, qué es lo que hace, ¿no? Esto es muy común escucharlo en la reunión de padres, bueno, qué método usa tal maestro, por qué el maestro hace determinadas actividades, por qué pide esto, bueno, es decir, que siempre se lo está cuestionando de ese lugar. Y dice, la nueva identidad docente debe suponer una combinación de valores éticos, ¿está bien? Componentes propios de la profesión, el saber, disciplinar, todos los saberes que ustedes están haciendo, ¿está bien? El fortalecimiento de una racionalidad técnica, de saber y saber hacer, la vocación, ¿está? Y una cuestión de la politización. En este término de la politización, volvemos otra vez a Paulo Freire, ¿no? Que dice que la docencia es una tarea netamente política, ¿no?
Entonces, bueno, y lo que aclaro acá es el fortalecimiento de la racionalidad técnica, esto de diseñar una clase, de poder contextualizar, pero esto está asociado a lo afectivo, ¿no? Donde el docente está pensando siempre en llevar algunos útiles más para prestarle al pibe que no lo tiene, ¿no? Para que verdaderamente su planificación tenga buen puerto, es decir, todos puedan seguirlo, todos puedan eh, trabajar con él, y a veces el docente tiene que tener previsto que todos tienen que tener los elementos, y ahí está lo afectivo del docente, ¿no? Poder enseñar, comprender al otro, cuidarlo, prestarle un útil si no lo tiene, bueno, etcétera, ¿no? Bueno, chicos, ya llegando al final, lo que queremos decir es esto, ¿no? Que con este contenido y lo de la clase anterior, lo seguimos pensando a estos componentes de la construcción de la autoridad pedagógica y la profesionalización docente. Bueno, nos seguimos viendo y cuídense.